Es para mí un gusto iniciar esta mesa número 11 sobre consumos problemáticos. Vamos a tener, 5 trabajos, uno de ellos virtual, y vamos a tener que estar de alguna manera acotados, ¿no?, a la transmisión de estos trabajos en 15 minutos cada trabajo. Por supuesto, habrá un espacio de preguntas, pero también tenemos un cierre con la ministra de Salud, un cierre que va a ser a las 4 menos cuarto. Bueno, yo me presento, soy Silvia Quevedo. Para mí es un gusto acá, la mesa con los participantes, expositores. Lo que vamos a hacer es la lectura de trabajo vez por vez, ¿sí?, con cada uno de ellos, y al final haremos, intervenciones, habrán intervenciones, ¿no?, participaciones. Muy bien, en primer lugar, acá está Martín Wellman. Él es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología de la UBA, es investigador y, en el Instituto Gino Germani, y acá en el Laura Bonaparte está haciendo con nosotros un proyecto de investigación. En este trabajo participa también Ana Clara Camarotti, que ella también es doctora en Ciencias Sociales, que además es consultora externa de este hospital en el área de investigación y, de una cátedra de metodología de investigación acá. Ella también participa de una investigación en el hospital, pero quien va a leer va a ser Martín. El trabajo que presenta es Escasos consensos, fuertes controversias, debates y disputas sobre las políticas de drogas implementadas durante los gobiernos kirchneristas 2009-2015. Apasionante. Adelante. Buenas tardes para todos y todas. Un gusto para mí estar aquí participando de este congreso. Es una rareza para mí, viniendo de las ciencias sociales, un congreso en el que haya tanta gente, tanto público y tanta tecnología. Así que muy agradecido de estar acá. Como decía Silvia, vengo a presentar un trabajo en este eje temático de implementación de políticas públicas. Gracias. Tensiones, desafíos y nuevas propuestas, junto con dos compañeras, Ana Clara Camarotti y Ana Laura Sparrem. ¿Cómo lo paso? Ahí está. Ahí está el título del trabajo, como decía Silvia. Esta es una ponencia que tiene como marco dos proyectos de investigación, tanto de la UBA como del CONICET, que dirigen Daniel Jones y Ana Clara Camarotti, cuyos objetivos son analizar los conflictos y las alianzas entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las personas consumidoras de drogas a la hora de debatir, diseñar e implementar políticas públicas sobre la temática en el área metropolitana de Buenos Aires en el periodo de los gobiernos kirchneristas entre los años 2003 y 2015. Específicamente nuestro interés era a partir del año 2009, ahora vamos a ver por qué. El punto de partida de este trabajo es, a partir de discusiones, lectura de bibliografía y otras investigaciones precedentes, notamos que el campo de los consumos de drogas es un ámbito de importantes disputas en tres dimensiones fundamentales. En la definición del problema, es decir, en el qué, en la forma en que se caracteriza esto, es decir, es una problemática de salud mental, es una problemática de salud social, como fue, por ejemplo, la discusión y el debate que se dio hacia el año 2012, 13, 14 con Juan Carlos Molina en la Cedronar, y las disputas con la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, pero también es un ámbito de importantes disputas en lo que refiere a dos dimensiones que están vinculadas, y es en el tipo de respuestas preventivas, asistenciales que se consideran más adecuadas, tanto en lo que tiene que ver con cómo es que se debe abordar, cómo se debe abordar la problemática, pero también con quién debe hacerse cargo de esta problemática, todo el debate por la tercerización, el debate por el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil, si es la propia Cedronar quien tiene que implementar y desarrollar dispositivos propios. Entonces, este es un primer punto de partida en el que notamos que había
pocos consensos respecto de cómo se tiene que abordar la problemática, quién tiene que hacerse cargo de la misma, y muchas controversias, muchas posturas contrapuestas, numerosas y notorias. Entonces, el objetivo del trabajo que estoy presentando hoy fue identificar y analizar los debates y disputas en relación a las políticas de drogas implementadas durante los gobiernos kirchneristas en el periodo, como decía antes, 2009-2015. Entonces, dentro de este campo de disputas, identificar algunos debates y algunas disputas que se dieron, ver cuáles eran las posturas contrapuestas, quiénes representaban estas posiciones. La estrategia metodológica del trabajo fue un estudio cualitativo. Llevamos a cabo 18 entrevistas semiestructuradas a referentes en la temática, funcionarios, funcionarias, miembros de organizaciones de la sociedad civil, miembros o referentes importantes dentro de organismos internacionales como Copolad, como la CICAD de la OEA, como ONU-DC, y también directivos de centro de tratamiento en un trabajo de campo que llevamos a cabo entre los años 2017 y 2019. Esto un poco ya lo fui mencionando. Entonces, identificamos tres grandes dimensiones en relación a las disputas y los debates al interior del campo de los consumos de drogas. El primero en relación a la definición del problema, es decir, qué es un consumo de drogas. Y podemos extenderlo a otro tipo de debates, como por ejemplo, si existen o no los consumos problemáticos. Bueno, ahora estamos en las 9ª jornadas de salud mental y consumos problemáticos, pero hay actores dentro del propio campo de los consumos de drogas que consideran que la idea de consumo problemático, el término consumo problemático, es redundante, que todo consumo es problemático. Por supuesto, me imagino que no es la posición mayoritaria de quienes estamos acá, pero forma parte también de posiciones y de posturas que podemos encontrar al interior de este campo. Y decíamos, nos interesaba el periodo kirchnerista, el periodo de los gobiernos kirchneristas, pero en particular nos interesó lo que ocurrió a partir del año 2009. ¿Por qué? Porque vimos que si bien estos debates y estas disputas en muchos casos eran preexistentes, adquieren una significatividad particular a partir del año 2009 con el comienzo del debate por la reforma de la ley 23737, que después queda truncado, como todos sabemos, y a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Es decir, en algunos casos había debates que se reactualizaron y en otros casos algunos debates fueron novedosos en su totalidad. En relación a esto, trabajamos en este artículo, en esta presentación, con dos grandes debates. Es decir, hay un consenso en relación a que a partir del año 2009-2010 hay un surgimiento, un nuevo paradigma para conceptualizar los consumos de drogas, que es el paradigma de la vulnerabilidad social. Es decir, hay un nuevo término que aparece, que si nosotros vemos documentos de hace 20, 25, 30 años no se utilizaba, o que no se utilizaba con la misma primacía con la que se utiliza actualmente, que es el término de consumos problemáticos, que a nuestro entender es un indicador muy claro de la emergencia de este nuevo paradigma. Nosotros notamos que a partir del año 2008 se producen modificaciones discursivas y acciones que buscan transformar, como dice Andrea Vázquez, el ideario criminalizador y patologizante en relación a los consumos problemáticos de drogas, y sobre esto existe un consenso importante entre los referentes en la temática que nosotros entrevistamos. Es decir, hay un consenso respecto de que emergió un nuevo paradigma para comprender al consumo problemático, y una idea fuerte que es que el consumo problemático, para poder ser comprendido, tiene que ser remitido en su análisis a los aspectos sociales o socioestructurales que están vinculados con él. Sin embargo, si bien hay consenso, y acá viene la parte de las disputas y los debates en relación a que se produjo. Ok. Bueno, entonces decía, si bien hay consenso, ¿se escucha bien o muy bajito? Si bien hay consenso respecto de que se produjo o que emergió un nuevo paradigma para conceptualizar los consumos problemáticos, hay posturas contrapuestas, que es lo que aparece en el título al final, respecto de si esto tuvo un correlato material o no. Es decir, este nuevo paradigma ¿se expresó en cambios en las respuestas o fue simplemente una cuestión discursiva, fue un mero eslogan? Hay una primera postura representada en las figuras de exfuncionarios y referentes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan fundamentalmente desde el enfoque de la reducción de riesgos y daños, que dicen que no, es decir, que esto fue meramente un cambio discursivo en estos años, y que dicen, ¿por qué
esto no se tradujo en respuestas materiales, porque hubo una persistencia del paradigma prohibicionista, es decir, no se modificó la ley 23737, porque la reducción de daños, si bien aparecía en la discursividad oficial, no fue una política oficial, y porque no hubo un cambio en las prioridades presupuestarias, sobre todo de la Cedronar. ¿Qué quiere decir esto? Que la Cedronar siguió teniendo un foco en la internación y siguió financiando comunidades terapéuticas que desde este nuevo paradigma no tendrían demasiado que ver con el abordaje integral, con el abordaje comunitario, etc. En cambio, hay una segunda postura, y acá no necesariamente podemos encontrar distinciones respecto de la inserción política partidaria, es decir, aparecen como apoyos y críticas transversales en términos políticos, representada en este caso también por exfuncionarios y funcionarias, referentes de organizaciones de la sociedad civil y fundamentalmente activistas por la despenalización, que sí consideran que se produjo un resquebrajamiento del prohibicionismo y que se promulgaron normas que empezaron a considerar a los consumidores de drogas como sujetos de derechos. Por ejemplo, la Ley de Salud Mental y el Plan Jacob. Si bien no se modificó la Ley 23737, sí se produjeron algunas modificaciones legislativas que constituyen, a entender de estos referentes, una antesala para una reforma legislativa que podría darse en el futuro. Hay un segundo debate que está vinculado, por supuesto, con esto, que tiene que ver con los dispositivos que la Cedronar implementó en el marco del programa que seguramente todos conozcamos, de Recuperar Inclusión. El PRIC es un programa implementado durante la gestión de Juan Carlos Molina, el sacerdote Molina, en la Cedronar. Entonces, acá el debate era, bueno, estamos de acuerdo, se produjo la implementación de nuevos dispositivos supuestamente de abordaje integral y comunitario para los consumos problemáticos de drogas a partir del año 2014, representados en estos dos dispositivos que son los CEPLA y las casas educativas terapéuticas, los CET. Entonces, ¿cuál era la disputa o el debate en relación a esto? La disputa tenía que ver con, había un consenso que esto ocurrió, nadie ponía en tela de juicio que estos dispositivos se hayan implementado. Ahora bien, el debate era, ¿estos dispositivos empezaron a trabajar de acuerdo con este nuevo paradigma basado en la vulnerabilidad social, basado en el abordaje integral o comunitario, o siguieron anclados a viejas lógicas y viejos enfoques? Hay una primera postura que dice que estos dispositivos sí adoptaron lineamientos o un enfoque adecuado, porque tuvieron más o menos una impronta comunitaria, tuvieron una inserción territorial, se ubicaron en aquellos barrios donde la prevalencia del consumo de drogas era más elevada, llegaron a sectores que no podían tener acceso a otro tipo de tratamientos, los sectores más excluidos, incorporaron operadores comunitarios, tenían una lógica de proximidad y funcionaron en muchos aspectos como dispositivos amigables. Es decir, hay algunos que dicen sí, adoptaron en cierto sentido lineamientos de un nuevo enfoque integral y comunitario. Sin embargo, hay una segunda postura de otros referentes que consideran que no fue así, sino que terminaron replicando lógicas abstencionistas, que no tenían objetivos definidos, que tenían una metodología de trabajo difusa y otro aspecto muy importante, que al no haber instancias de formación y capacitación demasiado desarrolladas, terminaban funcionando de acuerdo con los intereses, los propios conocimientos y las prácticas de quienes estaban a cargo de ellos, pero que no había una metodología de trabajo homogénea que funcionara en todos los casos. Ya para cerrar, reflexiones finales, algunas consecuencias de estas disputas. Nosotros identificamos dos debates, hay muchísimos más, hay un montón de aspectos en los que en el campo de los consumos de drogas podemos encontrar posturas contrapuestas, pero nos parecía que las consecuencias de estas disputas tienen que ver, en primer lugar, con que no hay una política que incluya y articule las distintas respuestas existentes. Tenemos una gran heterogeneidad de respuestas para los consumos, programas de reducción de daños, comunidades terapéuticas, abordajes territoriales y comunitarios que, lejos de estar articulados en una política, se presentan muchas veces como antagónicas. Hay posturas que se presentan como inconciliables y esto no solo tiene que ver con intereses propios que puede tener cada actor, por supuesto cada actor siempre considera que lo que está haciendo es lo mejor y que lo que hacen otros muchas veces está desactualizado, no se adapta a la nueva normativa, sino que también faltan espacios de debate entre los distintos actores, que son muchos y muy heterogéneos, que forman parte de este campo. Y nos parecía
con esto cierro, que tenemos que trascender las fuertes controversias que existen, digo, cada uno desde sus distintos lugares, posturas, posiciones, para poder elaborar una política integral, una política de largo plazo y un sistema integrado de respuestas que incluya los distintos dispositivos, las distintas orientaciones, las distintas metodologías de trabajo con un rol protagónico del Estado. Más allá del debate por la tercerización de los dispositivos, acá nuestro posicionamiento tiene que ver con que el Estado tiene que tener un rol protagónico en la coordinación de este sistema integrado de respuestas. Dejo por acá, muchas gracias y bueno, después seguimos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un trabajo muy potente. Veremos después las posibilidades de discusión. Bueno, tengo el gusto de presentarles a Andrea Vázquez, licenciada en Psicología y doctora en Psicología de la UBA. Ella es investigadora y además es profesora adjunta de la Cátedra de Salud Mental número 2 de la Facultad de Psicología de la UBA. Una perla dentro del panorama de lo que es, debo decir, la Facultad de Psicología. Hay solo dos cátedras y 2 prácticas profesionales que permiten de algún modo poder inscribir algo del orden de la discusión sobre la Ley 26657. Bueno, el trabajo de Andrea es nuevas propuestas en salud mental y consumos problemáticos. Gracias, Andrea. Bueno, Silvia, gracias. Ya empezando con que estoy como percibida por Silvia como una perla, digamos, eso me da como un puntapié, digamos, para compartir. Y bueno, acá seguir al trabajo de los compañeros investigadores del Gino Germani es un gustazo, porque me parece que puedo venir como a aportar algo complementario a esto que ellos están planteando. Así que buenas tardes a todos y a todas. Me interesa un poco como historizar, voy a tomar un poco la parte actual, digamos algo de lo que ya acá los compañeros han planteado. Un poco a partir de este año, en abril de este año, el presidente de la Nación, acompañado por la ministra de Salud, presentó un conjunto de medidas para el abordaje integral de la salud mental que podría trazar una línea divisoria en la historia del campo en la salud mental y los consumos problemáticos. Los anuncios llegaron días después de que tuvieran trascendencia mediática. ¿Qué año para lo mediático y los consumos problemáticos? No sé si recordarán un hombre con padecimientos psíquicos que fue fuertemente estigmatizado tras cometer un delito, una persona en situación de calle que tuvo un episodio, digamos, conflictivo con una fuerza de seguridad de la ciudad, conflictiva, por cierto, la fuerza de seguridad de la ciudad. Y se dio, digamos, luego en esos días un debate vintage acerca de un folleto que alertaba sobre los riesgos de consumir sustancias en el municipio de Morón. Y durante la misma semana se cumplieron también 9 años de la brutal represión policial por parte de la policía de la ciudad en el Hospital Borda, en el que recibieron gases lacrimógenos hasta los pacientes internados. Entonces, la presentación de los anuncios se hizo en esta institución, en el Hospital Bonaparte, y me gustaría, digamos, poder trazar una pequeña línea histórica acerca de lo que ha sido esta articulación histórica entre las adicciones y otros problemas de salud mental. En 1880 se crea en nuestro país el Departamento Nacional de Higiene. En 1923 se incluyen diferentes secciones, entre las que se encuentran tracoma, venerias, tuberculosis, higiene mental, alcoholismo y toxicomanías. Es notable no tanto la diversidad de áreas de responsabilidad de atención como el agrupamiento de enfermedades de transmisión sexual, infectocontagiosas y de la mente, citando a los autores, ¿no? Las políticas hegemónicas en salud mental hasta 1966 se sostuvieron en el modelo asilar, que tenía entre sus principios el reconocimiento del asistido al saber de los especialistas, la ahistoricidad y la asocialidad de los padecimientos. Al mismo tiempo, se legitimaba la internación forzada y el control, al identificar la gravedad del trastorno con la irresponsabilidad y con la peligrosidad social. Ya los movimientos de la antipsiquiatría de fines de los años 60 basaron la crítica a la supuesta objetividad de las clasificaciones de las enfermedades mentales en la idea de que las mismas se apoyan en sistemas filosóficos. A partir de los 60 surgieron en nuestro país las denominadas comunidades terapéuticas para adictos, como un modelo asistencial residencial que adquirió una especial relevancia en la década del 90.
Bajo este nombre se acuñaron una diversidad de modalidades de tratamiento denominados abiertos o cerrados, de ideario laico religioso. Se conocieron como granjas para adictos, ya que muchas se ubicaban en zonas apartadas de los centros urbanos o se emplazaban en grandes predios agrestes. En ese marco se originaron las becas de internación, los que han vivido los 90 recuerdan esa denominación, subsidios estatales para el ingreso de personas jóvenes principalmente, y digámoslo, jóvenes y pobres principalmente, a estas instituciones cuyo inicio de tratamiento podía fecharse, pero no necesariamente su final. El pago per cápita de internaciones produjo una enorme cantidad de extensiones innecesarias de los tratamientos terapéuticos. Sobre algunos de esos casos pesan denuncias aún en proceso de investigación y sobre otros se ha aprobado la comisión de los delitos. Entre el año 2010 y 2015 se inició un largo proceso que contó con la participación de una enorme cantidad de actores del campo de la salud mental y los derechos humanos y que culminó con la sanción de la ley nacional. La sanción de la ley no solo aportó un texto normativo, sino que se consolidó como un fuerte conjunto de prácticas en salud mental que de esta forma se vinieron a legitimar. En esos meses previos a la sanción y en concordancia con los lineamientos del Plan Federal de Salud, se creó allí la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, la cual se constituyó como autoridad de aplicación. En ese marco y de cara a la implementación de la ley se fueron creando distintas instancias estatales, algunas dependientes de Jefatura de Gabinete de Ministros, como la CONISMA, como el Consejo Consultivo, otras dependientes del Ministerio de Salud y de Justicia, como la Comisión Permanente sobre Estándares de Habilitación y Supervisión de Servicios de Salud Mental, algunos dependientes del Ministerio Público de la Defensa, como el órgano de revisión, la unidad de letrados. En el 2014, como citaban recién, se sancionó la ley número 26934, conocida como el Plan IACOP. Y en ese escenario es posible sostener que contamos con las herramientas necesarias para llevar adelante una ampliación de las discusiones acerca de los consumos que lleven a abandonar las proclamas de los años 90 en términos de perseguir a consumidores y de demonizar sustancias. A partir del año 2016, el cambio de gestión a nivel nacional produjo un viraje en los procesos que venían teniendo lugar. Centralmente se dio un retorno de la institución manicomial como organizadora del sistema de atención de los problemas de salud y una jerarquización del discurso médico-psiquiátrico que desvalorizó el abordaje interdisciplinario y el desconocimiento de las instancias previstas para discutir y monitorear el cumplimiento de la ley. Este combo configura algo aún más regresivo que una vuelta a los lineamientos de las políticas de los años 90, la extrema fragmentación de las respuestas estatales y una desarticulación en la conceptualización del problema, que cuando no era designado como un problema de inseguridad, fue nombrado como un problema de salud desarticulado de la situación social de los sujetos. Para coronar toda esta destrucción, en el último trimestre del 2018, el Ministerio de Salud Nacional sufrió una dejerarquización al ser transformada en Secretaría por primera vez en la historia de la salud en la Argentina. En 2019 terminaba con la expectativa de que se cumplieran las anticipadas transformaciones en el escenario de salud mental, pensadas en el marco de la campaña que puso Alberto Fernández al frente de la Presidencia de la Nación. El 2020 estaba previsto fuera el año del cierre de todos los manicomios. Una meta que, si bien no pudo alcanzarse, está más cerca de cumplirse con la puesta en marcha de los planes de reconversión de los 4 hospitales neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires y el impulso renovado de esta política a nivel nacional. Durante los primeros días de marzo se realizó la primera sesión del año del COFESAMA, el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, donde se analizaron desde un enfoque federal los ejes de gestión para el periodo 2020-2023. El contexto sanitario producido por la pandemia de COVID mostró los efectos de años de financiamientos del sistema de salud y puso en el tapete un conjunto de episodios mediáticos que aportaron a la discusión aspectos controversiales acerca de las formas de abordar los problemas. Actualmente, no solo se retomó lo pensado en la antesala de la pandemia, sino que se sumó la visibilización de los sufrimientos padecidos durante los 2 últimos años con un conjunto de acciones. Se elaboró una propuesta integral de salud mental con alcance nacional, se inició el tratamiento de temas de relevancia en el Consejo Federal de Salud Mental, se restituyó la jefatura de Gabinete de Ministros a la Comisión Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, la CONISMA, se retomaron las reuniones del Consejo Consultivo y se profundizaron los diálogos al interior del Consejo Federal de Salud Mental. La pandemia generó estrés, ansiedades, miedo y mucho sufrimiento.
Con estas palabras, el presidente inició la presentación de medidas. Expresó que la propuesta federal partió de considerar lo prometido antes del comienzo de la pandemia, pero que también se consideró que todo lo ocurrido durante estos últimos 2 años aumentó de forma exponencial la necesidad de atención en salud mental. Señaló que la salud mental fue un tema tabú, pero que en este momento no es posible soslayar la gran preocupación por las expresiones de padecimientos en la comunidad, especialmente por los y las adolescentes que son los más afectados. Sigo citando. La presentación de una estrategia federal de abordaje integral de la salud y los consumos problemáticos mostró que se han considerado no solo la opinión de expertos locales, sino también acuerdos estratégicos con los organismos internacionales. Entre las principales medidas se destacan la duplicación del presupuesto con un fondo extraordinario, el fortalecimiento de la atención en salud mental en todas las jurisdicciones, el financiamiento para la creación de unidades de cuidados de la urgencia y guardias interdisciplinarias de 24 horas, la construcción de viviendas de medio camino para avanzar en la implementación de la ley, la duplicación de la cantidad de efectores del primer nivel que recibirán botiquines remediar con insumos de salud mental, la creación del programa para abordaje integral de la prevención del suicidio, el especial acompañamiento y asistencia a las infancias y las adolescencias y la formación de recursos humanos en todo el país. El anuncio de un abordaje de los problemas de salud mental desde una perspectiva de derechos, libre de violencias y desde el respeto a las diversidades promete transformarse en una política útil y eficaz. Si se alcanza, podría ser revolucionaria. Muchas gracias. Linda. Gracias, Silvita. A vos. Bueno, como vemos, 2 trabajos fuertísimos de entrada en relación a la ley de salud mental y las políticas de drogas. Bien, adelante. ¿Qué tal? Bien, vamos al tercer trabajo. Equipos de trabajo y problemáticas actuales es su nombre, y su autor es Claudio Javier Cianci, psicólogo especialista en drogadependencias. Él es jefe de consultorios externos del Hospital de Clínicas de San Miguel de Tucumán, es jefe de trabajos prácticos en materia, prácticas profesionales supervisadas de la Facultad de Psicología de la UNT. Adelante. Gracias Silvia. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi trabajo es un poco diferente a lo que vienen planteando los colegas. La idea mía en función de ejercer la jefatura de consultorio externo, que es un cargo del Hospital de Clínicas de Salud Mental Nuestra Señora del Carmen de Tucumán. En un primer momento ese hospital era monovalente, era un hospital de internación para mujeres. Digamos como que ahora lo monovalente está cambiando relativamente a ser polivalente, porque hay ciertos servicios que se crearon nuevos, servicios de clínica, endocrinología, cardiología, o sea, se está abriendo el abanico para distintas patologías, no solamente de salud mental. En ese sentido, también sí es necesario destacar que sí hay internación para pacientes, mujeres con problemáticas de salud mental. Y dentro del hospital hay un servicio de adicciones que está recientemente abierto, por suerte. Pero mi trabajo tiene que ver específicamente con las puertas para adentro, o sea, el equipo de trabajo que aborda las diferentes patologías y en especial, por supuesto, las patologías del consumo problemático. Las problemáticas complejas del lazo social implican el desafío de poder pensar en estrategias capaces de articular la teoría con la práctica. Al hablar de este tema, en un primer momento debemos definir 2 conceptos básicos, que son problemáticas complejas y lazos sociales. Las problemáticas complejas son aquellas situaciones que surgen de una tensión entre necesidades y derechos, la diversidad de expectativas sociales y un conjunto de diferentes dificultades para alcanzarlas en un escenario de incertidumbre, desigualdad y posibilidades concretas de desafiliación. Las problemáticas sociales complejas irrumpen en un mundo en el cual el mercado aparece como gran disciplinador y en el que el orden simbólico y real de la vida cotidiana se presentan como efímero y sin sentido, en un contexto donde emergen una serie de derechos subjetivos difíciles de realizar y en un marco de crisis del imperativo categórico kantiano que ya conocemos todos, que es en función del deber moral. A su vez, la idea de futuro, como incertidumbre, la incidencia de nuevas
formas de pobreza, la pérdida de espacios de socialización y las nuevas formas de movimientos migratorios que están más ligadas a la desesperación que a la inserción, muestran un mundo sumamente complejo que demanda a la intervención social nuevas miradas y propuestas. En relación al lazo social, podemos definirlo como la interrelación de sujetos inmersos en una sociedad, atravesado por los avatares de la cultura. En esta unión, lo que le sucede a un integrante afecta la realidad del otro. El lazo social, entonces, es un mecanismo atravesado por lo simbólico que da cuenta de la relación entre el sujeto y el mundo social. Es singular y está compuesto por elementos materiales y múltiples significaciones que se hace necesario en la construcción de subjetividades, dado que como actúa como mediador en la construcción de diferentes sistemas de significados y valores que nos hacen sujetos. En la actualidad, la sociedad de control reemplaza a las sociedades disciplinadas. La nueva base de lo social, ligada a la lógica del costo-beneficio, genera una sociedad signada por las relaciones violentas, donde el otro deja de ser un constructor de identidad y confianza para transformarse en un objeto que puede ser un impedimento para el desarrollo personal o un competidor, que sería como un enemigo, en la lógica de la supervivencia. La crisis de los espacios de socialización como la familia, el barrio, la escuela, la universidad o el trabajo muestran el surgimiento de interpelaciones dirigidas especialmente a su sentido, a la posibilidad y necesidad de una reconfiguración de la cual es testigo de forma aturdida y desorientada. Cuando hablamos de equipos de trabajo, ahora vamos de la puerta para adentro, digamos. Cuando hablamos de equipos de trabajo, hacemos referencia a un conjunto de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con responsabilidades mutuas compartidas. Corresponde a un espacio físico determinado en la que se comparte gran parte del día y en la que la cotidianeidad, sea obligada o no, hace que se tejan entramados sociales que hacen a la finalidad de la tarea. En la actualidad estamos viviendo momentos de mucha tensión en donde lo predominante es la vivencia de un estado de soledad e incertidumbre, los cuales se venían gestando a lo largo de los años con dificultades evidenciadas en el lazo social. Dichas dificultades se solidificaron con la pandemia por COVID-19. La situación emergente sanitaria actual provocó una disrupción en los espacios de pertenencia, generando pérdida de lo cotidiano, lo cual se trasladó a la salud mental de la población. Ahora bien, ¿cómo poder pensar en la conformación de equipos de trabajo en estas condiciones, en donde se encuentran desdibujados los lugares simbólicos capaces de sostener instituciones y en donde el deseo de estar en un lugar determinado y trabajar en lo que a uno le gusta se ve imposibilitado por la situación compleja socioeconómica? El lazo social enlaza a un sujeto en el campo del otro. Cuando Lacan enseña del lazo social, quiere decir que el sujeto no está solo con su ello, yo y superyo, que el sujeto no es solitario, sino que está siempre en el campo del otro, e incluso que el campo del otro precede al sujeto. El sujeto nace en el campo del otro. Para el psicoanálisis, el sujeto no es concebido como un individuo que posee una psique aislada y que tanto tal interacciona con otros sujetos, que se posiciona en estructuras y es portador de identidades. El sujeto llega a tejerse como parte de la trama social y al constituirse en relación al lenguaje, va asumiendo ciertas identificaciones. El sujeto no deja de tener referencia al otro, entendiendo esto como lo simbólico, el registro donde se encuentra el conjunto de los significantes. El entrecruzamiento de saberes en la conformación de un equipo de trabajo es vital en la subsistencia del mismo. Cuando hablamos de saberes hacemos referencias a conocimientos tanto profesionales como no profesionales. Y de esta manera se evidenciaría un trabajo interdisciplinario. Teniendo en cuenta la complejidad de los diferentes motivos de consulta de la población, los cuales aumentaron notoriamente vinculados a situaciones de riesgo para los mismos, entre las consultas más recurrentes, obviamente esto es de San Miguel de Tucumán, ¿no? Trastornos del sueño, inestabilidad emocional, sensaciones de amenaza permanente, depresión, cutting, intento de suicidio y, por supuesto, el consumo de sustancia. La respuesta del equipo de trabajo debe ser crucial para poder alojar ese sufrimiento y dar curso a un posible tratamiento. Actualmente el Servicio de Consultorio Externo del Hospital del Carmen pertenece a un departamento que se llama Departamento de Gestión Paciente. Y en dicho departamento está una psicóloga, que sería la jefa de departamento, un señor que no es profesional, que está a cargo de un servicio de archivo y documentación clínica, y está el Servicio de Consultorio Externo, que yo soy el jefe.
El Departamento de Gestión Pacientes es un departamento médico, técnico, administrativo, no asistencial, cuya área de actuación comprende información y recepción de pacientes y público en general. Corresponde al registro, custodia, procesamiento y codificación de la data requerida para garantizar una información veraz, oportuna y homogénea de la demanda, y cuya tarea es asegurar el trato adecuado de los usuarios en condiciones de fiabilidad y confiabilidad. Digamos que el Departamento de Gestión Pacientes es un departamento nuevo en el hospital que se basa específicamente en esto, en poder trabajar el capital humano, el recurso humano, para que en pos de eso el servicio que se plantee en el hospital sea un servicio de calidad. Uno de los conceptos importantes que por lo menos se están manejando en Tucumán, y calculo que acá también, es el concepto de calidad, ¿no? Calidad de asistencia, siempre pensando, por supuesto, en el paciente. Si el equipo de trabajo no está bien formado, no está consensuado, no hay un diálogo interno, la calidad se va a ver reflejada en el efecto en los pacientes. Si nosotros hablamos, por supuesto, de pacientes con consumo de sustancia, es un paciente que viene totalmente desordenado. Y si ve un servicio, un equipo de trabajo totalmente desordenado, el paciente se pierde en el intento por encontrar a un otro que lo aloje en su propio deseo, ¿no? Bueno, ese sería un trabajo de investigación, no está enmarcado en un trabajo de investigación más personal, digamos, pero bueno, la idea es poder empezar a trabajar estos temas que por lo menos en Tucumán no están muy en vista, pero sí hay una fuerte impronta del Ministerio de Salud de preocuparse por la calidad del paciente. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Adelante. Hola a todos. Bueno, muy bien. No, por favor. Vamos a dar lugar con cierta celeridad. Estamos trabajando, pero bueno, son circunstancias. Al cuarto trabajo de esta mesa, y bueno, para mí es un gusto presentar el trabajo, bueno, de 3 residentes de este hospital, uno de ellos rotante. El trabajo se denomina un intento de corte de la repetición desde la perspectiva de residentes de salud mental. Sus autores son Santiago Chuen, licenciado en terapia ocupacional, residente de terapia ocupacional de la RISAN, de este hospital; Martín Mutansky, médico residente de psiquiatría de la RISAN de este hospital; y Daniel Rastacher, licenciado en psicología, residente rotante, ¿no?, de psicología del hospital de Hurlingham. Quienes van a hacerse cargo del trabajo son Santiago y por otro lado Daniel, ¿sí? Va a hacer la exposición. Bueno, muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nuestra intención en realidad es contarles un poco nuestros sentires, nuestras reflexiones y nuestra experiencia trabajando con Juana durante los 40 días que duró su última internación en el dispositivo de internación de este mismo hospital, que ocurrió durante nuestra rotación como residentes. A medida que íbamos conociendo un poco la historia de Juana, empezamos a encontrar ciertos patrones y ciertos ciclos, no solamente en su transitar por fuera, sino por dentro del hospital y en el entre de estas dos instancias. Y eso al empezar a percibir estos ciclos y estas repeticiones, nos hizo preguntarnos, bueno, qué hacer, qué estábamos haciendo, cómo hacerlo, y si esto cíclico, esto repetitivo era algo inevitable. Tenemos que comenzar contándoles un poquito sobre Juana. Juana tiene 29 años, es paciente de nuestro hospital desde el 2015, con un presunto diagnóstico de esquizofrenia y un consumo de pasta base desde los 12 años.
A medida que vamos conociendo la historia de Juana, descubrimos que es una historia que está sumamente arrasada por la violencia y la vulnerabilidad. Más indagamos y nos dábamos cuenta que su propia red familiar también estaba arrasada por la violencia y por la misma vulnerabilidad. Su red familiar consistía en su madre, sus hermanos, sus hijos. Y además de esta red familiar tenía una pareja que lo violentaba en todas las formas posibles. Su situación habitacional era irregular y sus formas de ingresos económicos también eran irregulares. Ella se dedicaba a la venta de ambulante, la recolección de basura y el trabajo sexual. Como dije antes, a medida que íbamos reconstruyendo su historia, veíamos algunas repeticiones, ¿no? En su transitar en el hospital. Si queremos esquematizarlo, ella ingresaba destruida. Había un periodo donde relativamente se estabilizaba, se proponía algunos objetivos, se proponía una fuera, se proponía una externación, pero por alguna razón esa externación no se sostenía, por ahí porque ese afuera no lo podía sostener, porque ella no podía sostener ese afuera, o porque ella no quería sostenerlo. Llegamos a la última internación, que ocurrió en los primeros meses de este mismo año, y donde se le fue asignado un equipo de residentes acompañado de profesionales contratados. Cuando nos asignan a este paciente, y creo que es lo que ocurre, aunque nos cuesta admitirlo, no sabíamos qué hacer. Generalmente nunca sabemos qué hacer. Y a medida que íbamos leyendo más de su historia, veíamos esto cíclico, esto repetitivo, y en pos de querer evitar esto que caiga nuevamente y volver a este ciclo vicioso, más nos dábamos cuenta que no sabíamos qué hacer. Entonces, de ese no saber qué hacer a hacer algo al menos, empezamos a pensar ciertos gestos y acciones de cuidado mínimos que pudieran acompañar a poder cubrir ciertas necesidades básicas. No solamente una cama donde pueda dormir, una ducha donde bañarse o una comida, sino también un cigarrillo para fumar, una media nueva. Eso. A medida que íbamos hablando con ella empezamos a generar cierto vínculo y a medida que estas necesidades se iban cubriendo, dicho entre comillas, pudimos empezar a registrar cierta necesidad de ella, cierto deseo. Podíamos ver más allá de una Juana que quería sobrevivir solamente, a una Juana que quería ser una buena madre, a una Juana que quería ser una buena hija, que no quería ser un estorbo para su familia, y una Juana que, aunque a nosotros nos costaba admitirlo, quería a su pareja violenta. Y también empezamos a registrar que nos dimos cuenta que Juana también nos registraba a nosotros y registraba algo de nuestro deseo. Una anécdota que queríamos contarles, muy breve. Una vez le invitamos a tomar un café en un bar con mi compañero, y algo de esa situación a ella la desencajó, ¿no? No fuimos con esa intención. Obviamente, después de preguntarnos razones para que esa situación fuese llamativa para ella, son miles, ¿no? Tal vez por el hecho de tener que compartir la mesa con otros adentro de un bar, tal vez por el color de nuestros ambos, tal vez por el color de las tazas del bar. Y lo que surgió muy interesante ahí es que pudimos tener una charla con ella, donde ella nos preguntaba también de su futuro, no solamente en cuanto a lo farmacológico, sino qué iba a hacer de su vida. Y también nos preguntaba a nosotros qué iba a hacer de nuestra vida. Nos preguntaba... Sí, ¿eh? Nos preguntaba... Perdón. Nos preguntaba qué queríamos hacer nosotros con nuestro futuro. Y finalizando esa charla, ella nos preguntó si el día de mañana, cuando todo esto terminara, podíamos ser sus amigos.
Con el paso del tiempo, a medida que durante su internación, ella empezó a referir que le gustaría volver a vivir con la madre, que le gustaría cuidar de sus hijos, que le gustaría tener una pensión para poder cubrir esos gastos y poder empezar a ayudar a su familia. A partir de ahí tomamos ciertas acciones. Intentamos gestionar el DNI, que fue gestionado múltiples veces, con la posibilidad de poder también realizar el CUD. Y además de empezar a trabajar con la familia. Empezamos a trabajar con la madre, que estuvo bastante presente durante su internación, para dar ciertas pautas de cuidado y ciertas pautas de alerta para el día de mañana cuando se externara. Lamentablemente los tiempos burocráticos y los tiempos de los usuarios no suelen ser los mismos. Ella a los 40 días de internación decidió revocar del tratamiento y el DNI nunca llegó. Después de un breve ciclo de revocaciones y reingresos, ella dejó de venir al hospital. Bueno, ¿se escucha? Si no, ahora sí. Bueno, algunas reflexiones acerca del recorte que hicimos de Juana. La verdad que el trabajo con Juana fue un trabajo muy intenso, movilizante para nosotros como equipo. Y un poco reflexionando sobre la situación, lo que nos pasó a nosotros, también la situación de Juana, nos llevó a Ulloa a su concepto de encerrona trágica, en donde él establece que hay dos lugares, el dominado y el dominador, siendo el dominado alguien que depende por completo del dominador, y donde no hay una terceridad, donde no hay una ley que pueda intervenir. Y bueno, también el dominador siendo alguien que maltrata y niega como sujeto, ¿no? También al dominado. Lo que prevalece también como algo que caracteriza mucho a la encerrona trágica es el dolor psíquico, que se caracteriza justamente en que es un sufrimiento que no cesa y el individuo no puede vislumbrar una salida en el horizonte. Y también, pensando un poco en la compleja y delicada situación de salud de Juana, en ese ciclo de repeticiones, de abordajes, estuvo varias veces internadas acá y en otros lugares, creemos que puede llegar a inducir en los profesionales un efecto de abatimiento, ¿no? Que puede llegar a conseguir, a producir una posible pérdida de la genuina intención de alojar, escuchar y conversar con Juan y con ese tipo de usuarios. Y ese malestar puede llegar también a convertirse en una forma de trato hacia el usuario, y pensando en Juana quizás más como un zombie que como una persona que lo que prevaleció durante toda su vida fue el arrasamiento subjetivo y fue la violencia. Y por más que el sufrimiento de Juana pueda estar un poco velado por la medicación o por el consumo, también creemos que había un dolor psíquico que está implícito en todo su ser. Ulloa también habla de la cultura de mortificación, en referencia a contextos donde ya lo instituido, lo establecido, está en un estado de gran rigidez y que genera resignación en las personas, suprimiendo un poco quizás el poder pensar y ser críticos y autocríticos. También ubicando en la encerrona trágica que tanto el dominador como el dominado sufren una idiotización. Nosotros intentamos hacer algo distinto, fue un intento, intentar cortar con eso que notamos que se reiteraba, que se repetía en su historia. Y justamente jugando un poco con la palabra, yo siendo psicólogo, ¿no? Despejando un poco la repetición, si uno despeja el prefijo re, lo que queda es petición, ¿no? Como significante, que es la acción de pedir. Y nosotros sentimos como residentes, intentamos construir y trabajar sobre aquello que latentemente nosotros creíamos que Juana nos pedía. Y nuestra hipótesis era que su pedido era que la cuidásemos. Cosa que en el plano práctico y más manifiesto era bastante difícil o incluso podía ser desoído por sus características y su forma de desenvolverse, ¿no? Ulloa también remarca la ternura como el arma principal para intentar romper con la mortificación, con lo siniestro y la encerrona trágica. Y creemos que a partir de ser empáticos con Juana, sin saber muy bien qué hacer, pero ser empáticos con su dolor, creemos que podemos intervenir un poco desde esa ternura para intentar ayudarla a cuidarse. Ahí un poco lo que ubicamos fue
que había algo muy genuino nuestro en ese intento de ayudarla y que la situación un poquito cambie, intentar cortar con eso que se repetía, que de vuelta su historia clínica era un tomo así, y uno lo veía, se repetía todo el tiempo, el CUD, el DNI, pero también había mucha ingenuidad, ¿no? En nuestras expectativas, lo que queríamos. Y bueno, terminó no sucediendo. Eso también nos produjo que sea bastante difícil escribir esto porque estábamos muy metidos en la situación. También pensando un poco en la trayectoria que tuvo y que tendrá Juana a lo largo del sistema de salud, ella va a transitar con muchos equipos distintos, con distintos posicionamientos, expectativas, objetivos, y por más que hay algo de la conformación de los equipos que bueno, tiene que ver con cuestiones de disposición de horarios, de distintas cuestiones, creemos que también el reacondicionamiento del plantel tiene una intención de apostar a algo nuevo. Nosotros nadie conocía a Juana de antemano en esta última internación y eso creo que ayudó a no nos emocionamos, era algo que todavía estábamos por fuera de la frustración, de la mortificación, del burnout. Después ya caímos ahí, pero bueno, un tiempito lo logramos. Y también siendo residentes con poca experiencia y queremos que también nuestro deseo genuino y nuestras ganas de acompañar a Juana también fue lo que también logramos armar un equipo bastante interdisciplinario y nos apoyamos en los momentos bastante difíciles. Nos abrazamos también en los momentos lindos, pero en los difíciles también estuvimos ahí. También, por último, queremos decir que creemos que también bajo la lupa convencional del sistema de salud, Juana es una paciente errante y que no se adhiere a los tratamientos, pero si ampliamos un poco la perspectiva, incluso si la podemos invertir un poco el margen, nos podemos dar cuenta que el marco de su historia de vida, la descontinuación, es su modo de habitar los espacios y los vínculos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno. De la organización asistencial a los avatares de la clínica, ¿no? Bien, ahora vamos al quinto y último trabajo que se va a ubicar en forma virtual. El trabajo es uso de plantas medicinales como parte de estrategias de abordaje de situaciones de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Reflexiones en torno a una experiencia de trabajo. Este trabajo es producido por el equipo llamado de la estación, ¿no? Espacio en Red, que se ubica en la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Es toda una cuestión muy interesante, alternativa, ¿no es cierto?, que tiene que ver precisamente, bueno, con un programa de aplicación de medicinas tradicionales y naturales. Bien, los autores son Silvina Santiago, Marina Santos y Aníbal Valles. Bien, van a exponer Silvina Santiago y Marina Santos. Bueno, podemos ver el video. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? No se escucha. Hola, hola. ¿Ahí? ¿Nos escuchan? Sí, ahora sí. Les comento, perdón, hay 15 minutos, estamos con los tiempos muy justos porque la ministra de Salud va a cerrar las jornadas, ¿no?, en este salón a las 15:45. Así que bueno, les comento esta cuestión que ya circuló entre los demás expositores. Adelante.
Vale, perfecto. Buenas tardes a todos, todas, todos. A ver. A ver, vamos a ver qué sucede con el audio. El abordaje de consumo problemático como una terapia, digamos, primero hacer como una red, que es una institución de Rosario que se dedica a institución. No. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, a ver. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, perdón, sacamos el video porque la conexión no está funcionando bien. Bueno, continúo. Como intro queríamos contar algo acerca de nuestra institución, que nosotros somos de Rosario y sabemos que hay mucha gente de toda parte del país viendo esto. La estación Espacio Red es una emblemática institución que se dedica al consumo de sustancias y es relativamente nueva, es producto de una gran puja política por agendar este tema acá en la Municipalidad de Rosario. Y bueno, como ahora voy a pasar a leer parte del trabajo para ir más rápido. Esta institución se constituye como un espacio de referencia del municipio, atiende y asesora demandas vinculadas con los consumos problemáticos y cuenta con una serie de dispositivos que se articulan en un engranaje intersectorial e interdisciplinario. Acá quería destacar que bueno, Marina Santos es docente de... Se puede, porque hay muy mala señal allá. ¿Qué hacemos? Sigue así. Hola, hola, ¿se escucha? Avisarles que sí. Ahora. Sí, eso. A ver, sí. Adelante. No, decíamos que parte de la interdisciplinariedad es la puesta en escena que conformamos parte del taller de huerta, Marina Santos siendo docente de antropología y yo de historia, y trabajando acá en el centro de día tuvimos la suerte de poder contar con el espacio de huerta que a partir del 2021 fuimos incorporando la fitoterapia, las medicinas naturales a nuestro taller. Espera, vamos a cambiar de eso. A ver, sí. Son problemas de la señal allá en Rosario. Sí, disculpen, pero bueno, estamos desde la institución en el marco de nuestra jornada laboral habitual y bueno, a veces suceden estas cosas con la conexión. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, un poco mejor, sí. Bueno, bárbaro. Les comentaba que estábamos en funcionamiento con el espacio de huerta desde 2017 y a partir del 2021 empezamos a introducir plantas medicinales en este espacio como parte de algunas estrategias de tratamiento. En un primer momento fue de la mano de jornadas especiales con invitados que venían a compartir sus saberes, había equipos de salud municipales, había microemprendimientos productivos autogestivos con los que intercambiábamos saberes con los pacientes. A partir de ahí, y una evaluación institucional respecto de las potencialidades que podía tener la fitoterapia en el marco de estas estrategias de abordaje, comenzamos un proceso de fortalecimiento del espacio y fue posible porque también acá en la ciudad de Rosario hay un programa de medicinas tradicionales y naturales de la Dirección de Cuidado de Salud Colectiva de la misma Secretaría de Salud Pública. Eso se tradujo en un acompañamiento y un asesoramiento, así como una formación que
quedarnos a lo largo de un año, más o menos, y junto con otra área municipal de economía social y el programa de Nueva Oportunidad pudimos conseguir un profe de huerta que nos acompaña, que es el compañero Aníbal, que la verdad, entre la naturaleza y su sabiduría tenemos un gran espacio, un taller muy dinámico. Y bueno, y nos hemos dado cuenta que a partir de esta introducción hemos cambiado nuestra propia visión, nuestra percepción y la de los mismos pacientes. Bueno, nos interesaba ahora poder compartir con ustedes algunas especificaciones acerca de los cruces entre fitomedicina y consumo problemático. Bueno, sabemos que el uso de plantas con fines medicinales es una práctica humana milenaria y que si bien ha sido reconocido formalmente su aporte por la OMS desde la reunión de Alma-Ata, esos saberes y formas de atención vinculados al uso de plantas han estado históricamente presentes en los distintos pueblos y regiones del planeta. En nuestro país ya desde el año 1999 se cuenta con legislación que reglamenta el uso de las plantas medicinales y en el caso de la ciudad de Rosario se ha jerarquizado la fitoterapia a partir de la creación en el año 2007, bueno, de esta área específica que mencionaba Silvina, de medicinas tradicionales y naturales, y que fue una definición que se inscribió en un sistema de salud local organizado a partir de la estrategia de APS, que otorga un valor importante a la participación de la población en la construcción de las necesidades de salud y las acciones para abordarlas. Es así que la introducción de plantas medicinales es considerada como una estrategia hacia una acción integral para el tratamiento de muchas afecciones comunes y para la prevención y la promoción de la salud individual y comunitaria. La valoración de los saberes populares, los conocimientos que ponen en juego los pacientes en distintas situaciones cotidianas y entre ellas las que implican un trabajo con las plantas y el uso de ellas para determinados cuidados, son aspectos que consideramos centrales para pensar propuestas terapéuticas que les permitan construir otros horizontes en términos vinculares y de cuidado. De este modo, intentamos recuperar y construir esas prácticas de cuidado integrales que impliquen la revalorización de esos conocimientos ancestrales en torno a las plantas, sus usos y la implementación en la vida diaria. La población con la que nosotros trabajamos, bueno, está constituida mayormente por adultos, por jóvenes entre 16 y 60 años, siendo el promedio etario de 20 a 45 años aproximadamente, contando con un alto porcentaje de varones que concurren aquí a la institución. Asimismo, un importante número de quienes concurren se encuentra en situación de calle. Estimamos que alrededor del 80% de las personas que vienen aquí actualmente y, bueno, por ello en condiciones de mucha vulnerabilidad sociosubjetiva. Ahí, siguiendo a Diorio, entendemos que el vivir en situación de calle resulta un problema complejo de salud pública en el que devienen concretos procesos de vulnerabilización y segregación social. Aspectos como la inestabilidad habitacional, la informalidad laboral, la fragilización de los vínculos cercanos, la presencia de padecimientos psíquicos y físicos, la exposición a distintas formas de violencia atraviesan historias de vida asignadas por profundas desigualdades y sufrimientos sociales. Se trata de sujetos invisibilizados por distintas instituciones y sectores sociales, las que reproducen, en muchos casos, situaciones de discriminación y estigmatización, pero a la vez estos sujetos están hipervisibilizados en términos de las acciones represivas de control social de las que son destinatarias. Diversos padecimientos... Sí, perdón. No sé si querían decir algo o estamos muy justos con el tiempo. Mira, tienen 3 minutos. Bien, ya vamos cerrando. Decíamos que diversos padecimientos sociales son expresión de estos determinantes que mencionábamos, pero sin embargo también en las experiencias de quienes habitan en calle es posible identificar procesos de resistencia, de subjetivación, aún en estos contextos de profunda vulnerabilidad urbana. ¿Cómo se expresan esas resistencias? Observamos que en la cotidianidad estos pacientes ponen en juego distintas estrategias de autocuidado, así como de cuidado colectivo. Aún en el marco de la fragilización que atraviesan los vínculos, las personas con quienes trabajamos despliegan prácticas solidarias y de respeto.
Estas dan cuenta también de que hay un importante saber acerca de sus padecimientos y se ponen en juego acciones en las que tales conocimientos son socializados. Por ejemplo, en aquellos casos en que se acompañan a compañeros que llegan a la institución con signos de un determinado consumo. En este marco, el trabajo con las plantas medicinales ha permitido otro modo de abordar, de visibilizar y revalorizar aquellas prácticas de autocuidado y cuidado entre pares. El uso de las mismas aparece como un elemento presente en algún momento de las historias singulares de quienes concurren a la institución. Relatos de memoria en los que esos usos hacen presente vínculos cercanos valorados positivamente. Por ejemplo, familiares que preparaban infusiones, los aprendizajes en las huertas que por ejemplo, tuvieron en sus escuelas. El uso de la fitomedicina ha ido adquiriendo en el contexto institucional un lugar de valor. En el marco del vínculo construido con los pacientes representa la posibilidad de generar estrategias de atención en situaciones de crisis en salud mental, cualquiera sea su motivo de desencadenamiento, con tecnologías blandas, generando un espacio de alojamiento, de escucha, de cuidado y atención. La inclusión del uso de plantas medicinales se constituye en nuestra experiencia como una estrategia complementaria, válida y apreciada tanto por los pacientes como por el equipo de trabajadores de la institución. Por ejemplo, ha resultado una herramienta importante en situaciones en las que los pacientes se han negado a tomar psicofármacos para reducir estados de ansiedad, de insomnio u otras particularidades. También para morigerar efectos del consumo sobre el sistema digestivo. Entendemos que el uso de la fitomedicina ha devenido una dimensión de las prácticas de cuidado desplegadas tanto por los pacientes como por el equipo de trabajadores. Y en nuestro caso nos ha permitido poner en valor el saber hacer que acerca de su vida cotidiana despliegan las personas con quienes trabajamos. Y desde allí poder construir otros posicionamientos, problematizar ciertas huellas tutelares que en ocasiones han atravesado nuestros intentos de cuidar. Los encuentros en el marco de la huerta propician el intercambio, la participación, la recuperación de conocimientos y prácticas ligadas al uso de las plantas en tanto productoras de salud. Una mirada que hace foco en el rol activo que tienen las personas que asistimos, en los procesos de autoatención y saberes que ponen en juego, para desde allí promover las transacciones necesarias que nos permitan la construcción de estrategias terapéuticas en clave de derechos. Bueno, hasta ahí, en todo caso, si después hay preguntas o un poquito más de tiempo, podemos ampliar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios. Estamos con poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Yo quería comentar que, bueno, que esta mesa de consumos problemáticos recorre diversas cuestiones heterogéneas, pero que por ahí podemos situar que hay un hilo conductor en términos de, por un lado, en relación a las políticas de drogas, problematizar precisamente el cambio de paradigma, ¿no? Acerca del cambio de un paradigma criminalizador, de encierro, tutelar, centrado en la peligrosidad de los sujetos, a un paradigma que se inscribe en el reconocimiento de los derechos humanos de los sujetos en la construcción de ciudadanía, y donde se produce ahí el pasaje del significante cristalizado adicción a consumos problemáticos, ¿no? Es decir, los dos primeros trabajos, ¿no?, rondan como hilo, digo, ¿no?, en relación a las políticas que se han ido instituyendo en el país, y bueno, abren debates pero muy interesantes. Pasamos luego a lo que implica desde esta definición precisamente conceptual de ubicar a los consumos problemáticos como parte de las problemáticas complejas que se inscriben en relación a la construcción del lazo social. De allí a, bueno, la apuesta fue en el tercer trabajo, ubicar el punto que tiene que ver, bueno, ante procesos precisamente de destrucción del lazo, ¿no?, social, bueno, la necesaria apuesta a la configuración, ¿no?,
de un sistema de gestión que permita precisamente a contrapelo ir hacia la anudación, hacia la accesibilidad, hacia la participación y configurar un sistema en relación a las características particulares de los consultantes. En cuarto lugar, el trabajo presentado en términos de la clínica, ¿no? El trabajo presentado desde las residencias en términos de la clínica, también en este punto ubica algo que tiene que ver precisamente con el cambio de paradigma, es decir, las lógicas de cuidado, ¿no?, a contrapelo de las lógicas de control centradas, ¿no?, en este pasaje, en términos, bueno, de centrarse en términos, bueno, del reconocimiento de derechos, de una lógica de cuidado, de un paso a paso, podríamos pensar también en términos de lo que sería una estrategia de reducción de riesgos y daños, ¿no? Y a contrapelo, digo, de otras lógicas que por ahí estuvieron centradas en términos de, bueno, la cristalización de los diagnósticos, ¿no?, la repetición de los protocolos, de los criterios protocolares, ¿no?, la lógica que tiene que ver con una lógica de encierro, con una lógica manicomial. Y pasamos al último trabajo, donde la inclusión, ¿no?, del uso de la fitomedicina, ¿no?, abre una alternativa en términos precisamente de pensar desde la reducción de riesgos y daños, dispositivos que tienen que ver con umbral mínimo de exigencia. Bueno, esta es mi síntesis al respecto. Me hubiera gustado ahondar en otras cuestiones más. Pero, vamos a ver preguntas. Hay una pregunta ahí. A ver. Por favor, les vamos a pedir que se presenten aquel que pregunta. No. Hola. Probando, 1, 2, bueno, mi nombre es Janina, soy trabajadora social, residente de Chubut. Y le quería preguntar a las compañeras de la estación con qué otras, o sea, con qué plantas están trabajando, básicamente, y si han hecho alguna incursión, digamos, con psilocibina. Eso. Gracias. Hola. Hola. ¿Se puede escuchar? Nosotras tenemos como plantas de cabecera esencialmente, que nos ha servido en todos los casos, para cuando están nerviosos o para cuando tienen insomnio, cualquiera de algunas cuestiones de ánimos que son la melisa, la pasionaria y el lemongrass o pasto cedrón. Después vamos involucrando otras plantas según las cuestiones. Hay, por ejemplo, algunas, si tienen problemas respiratorios, vamos poniendo borraja. Si hay algún malestar digestivo, vamos poniendo manzanillas y poleo y burro. Pero bueno, si es para el tema de lo anímico y equilibrar un poquito los ánimos, es esencialmente la melisa y la pasiflora. Bueno. Sí, y después también, bueno, la melisa, el burrito, el cedrón, la menta, son plantas que también utilizamos mucho cuando los pacientes llegan con algunos efectos, digamos, del consumo que tienen más o que afectan más al sistema digestivo. Me parece que principalmente son, bueno. utilizamos. Sí. Bueno, gracias. A usted. Hola. Hola. Primero, este trabajo me parece que es muy bueno. Perdón. Ay, perdón. Sí. Mi nombre es Marina Nido, soy psiquiatra de acá, del Hospital de Abordaje Territorial y psicóloga social. Me parece que está muy bueno, aunque todos sabemos que hay otras plantas medicinales. A veces, bueno,
nos lleva a la marea y nos focalizamos solamente en el cannabis, que tiene muchísimos usos y que está muy bueno todo lo que está sucediendo, pero no es la única planta del vademecum, no sirve para todas las cosas ni para todas las personas. Entonces, la verdad está bueno que se esté haciendo esta experiencia y estaría bueno tener dentro de la formación nuestra, bueno, yo como psiquiatra dentro de farmacología o donde sea, formación sobre las plantas medicinales en general, no solamente lo que uno puede ver ahora que está como saturado con el tema de cannabis. Y el otro trabajo que solo quería comentar que qué importante que es que transiten los residentes, aún con todas las dificultades que eso produce por ahí en los equipos, en la institución, a los mismos residentes. No solamente porque, bueno, ahora por ejemplo están siendo la punta de lanza de toda una lucha que nos representa a todos, ¿no? Pero ellos se están poniendo el cuerpo. Sino por estas cuestiones que nos llevan a por ahí a volver a repreguntar o a volver a lo básico. Y básico dicho como lo que tiene que estar en la base de una pirámide de tratamiento de mirada clínica, no como algo poco complejo, que es esto de los acuerdos terapéuticos. Y pensar todo el tiempo, no dar por sentado, volver a pensar qué esperamos nosotros del tratamiento en relación a esa persona, qué expectativas tenemos nosotros, qué expectativas tiene la otra persona y ver a partir de ahí cómo se puede construir algo que tenga que ver con un trabajo en equipo, dentro, más allá de la interdisciplina, con los mismos pacientes. Porque si no, lamentablemente, pasa esta escena que pasan en las películas, de que pasan todos los residentes y los médicos y al lado de la cama del paciente y hablan como si el paciente no está, ¿no? Hablar así, bueno, él tiene tal cosa, le estamos dando. Eso también se hace en salud mental, no solamente en el ámbito clínico. A veces, o sea, la mayoría de las veces obviamente no nos damos cuenta, pero también está bueno para cuidarnos nosotros como profesionales de la salud en relación a las expectativas que uno pone y que a veces difieren de las que tiene el paciente, como en este caso, por ejemplo, el tema de violencia de género. En esos casos son súper difíciles, para mí por lo menos. Así es. Sí, lo interesante de relevar es justamente la construcción del plan terapéutico, ¿no? O sea, desde una perspectiva interdisciplinaria, pero además donde apuntan precisamente a una convergencia, ¿no? No sé si ustedes quieren comentar algo. Bueno, a ver, allá hay otra pregunta, comentario. Por favor, si podés presentarte. Bueno, gracias. Bueno, acá Melissa, también ahí de Rosario. Más que nada es un interrogante, una invitación a una pregunta, ¿no? Estamos en este ciclo, digamos, de presentaciones a donde abordamos los consumos problemáticos de sustancias y está buenísimo el relato de todas nuestras experiencias como trabajadores, pero yo particularmente trabajo en un centro de día, trabajo en consumo problemático de sustancias para el Estado, pero también participo de asociaciones civiles, digamos, de la organización civil de la comunidad, ¿no? Y en reducción de riesgos hay una frase que a mí me la tatuaría, digamos, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Y nos invito a pensar por qué no están las voces de los usuarios en nuestras ponencias, en nuestros compartires. Lo tiro ahí como una reflexión, ¿no? O sea, venimos pensando mucho en las políticas públicas, en cómo armamos y desarmamos las leyes, en qué les criticamos y siento así, una preponderancia del profesional, una preponderancia de la academia. Y bueno, eso, es simplemente dejar esto en el aire, ¿no? A mí me tocó el último día de trabajo
estar presentando ciertas herramientas de abordaje de consumo problemático que hay en mi ciudad actualmente, digamos, en un dispositivo sustitutivo de salud mental que se llama Club 13, de la zona suroeste de Rosario. Y mientras yo hablaba, ellos les llaman socios a los usuarios y pacientes de salud mental justamente por este nombre que tiene el club, a donde profesionales y pacientes, usuarios, se funden en escenas cotidianas, lúdicas, recreativas, conversatorios, lecturas colectivas, cuidado con las plantas, ¿no? Y el que me termina haciendo un montón de críticas acerca de la ley de salud mental desde su mirada fue un paciente de salud mental. Poder tener esas voces para mí es fundamental, ¿no? Insisto, creo que permitir atravesarnos por las voces, por los relatos y las miradas de las personas con las que trabajamos también en nuestras ponencias es fundamental. Eso nomás. Sí. A ver, vamos a darle la palabra, por favor, a Andrea. No, pensaba a propósito de lo que acaba de compartir la colega, compañera, diría dos cosas que tal vez yo no terminé de decir. Por un lado, la enorme diferencia que hay de la implementación según el territorio del que se trate, ¿no? Sabrán hoy que una cosa es la provincia de Buenos Aires en términos de la gestión que están llevando adelante y otra cosa es el desastre profundizado que lleva a lo largo de 15 años la ciudad de Buenos Aires en términos de prestación, digamos, de atención a personas con consumo problemático. Cada vez más cerca de la represión y de la persecución policial que de pensar alguna dimensión, digamos, que tenga que ver con los derechos. Y luego un poco a propósito de lo que vos decías, yo creo que hace muchos años, cuando defendía mi tesis de maestría, Emiliano Galende me dijo: me parece que las personas con consumos problemáticos son los herederos, digamos, del estigma de la locura. Y yo creo que efectivamente, digamos, y lo voy a decir porque he investigado algo del tema y porque creo que efectivamente los trabajadores de la salud seguimos reproduciendo los procesos de estigmatización social sobre estas personas. No digo todos, no digo siempre, digo que sigue siendo un dato de la realidad que en los servicios de salud se sigue rechazando la atención de estas personas, dependiendo de la jefatura, dependiendo de la guardia, dependiendo del equipo. A veces se les abre la puerta así semiabierta, digamos, para ver si vuelven o no vuelven. Y me parece que esa yo creería que es una de las razones por las cuales todavía cuesta que las voces de las personas con consumos problemáticos estén presentes en los espacios de discusión donde se generan las políticas de las que luego son parte. Así que un poco aporte a la reflexión que traía acá la compañera. Bueno, ¿vos querés decir? Sí, me parece que justamente el tema de la estigmatización que conduce a la segregación es algo que, como construcción discursiva, aún sigue teniendo sus efectos fuertemente en los equipos de salud y, por no decir también, en conjunto de social. Entonces, esta es una tarea en la cual la deconstrucción crítica, ¿no? Desde una epistemología crítica, es la que, por ejemplo, desde este hospital, de los diversos espacios de su formación, se apunta precisamente a esta deconstrucción, ¿no? A apostar cada vez más a una clínica precisamente tramada en clave de época, ¿no? Situada, ¿no? Y en la inscripción precisamente de los derechos de los usuarios, de la voz de los usuarios. Sabemos, ¿no?, la fuerte ola de detractora en contra de la ley de salud mental, realmente los esfuerzos en este punto realmente deben involucrar a distintos actores sociales, no solamente el campo de la salud, ¿no?, sino que hay otros campos, ¿no?, que deben estar, bueno, es importante que puedan estar involucrados, ¿no?, precisamente en la defensa de la ley, porque tiene que ver con la defensa de la ciudadanía y porque tiene que ver con una vida colectiva mejor. Bueno, ¿algún otro comentario?
A mí me parecía muy interesante, ¿no?, en los trabajos propuestos, ¿no?, en la primera y segunda lectura, el tema que tiene que ver precisamente con las dificultades, ¿no?, precisamente también en el ámbito de la implementación de estos debates, ¿no?, en términos, bueno, de los retrasos con respecto a la Ley 23737, ¿no?, el tema de la articulación con la Ley Jacob, ¿no?, muchas cuestiones que tienen que ver con los procesos ¿no?, de implementación de la ley, ¿no? Es decir, tenemos una ley que es verdaderamente implica una transformación, un giro de 180 grados, pero no basta con eso, ¿no? Por eso esta cuestión con respecto, bueno, esta estrategia federal que apunta a la implementación, pero aún, bueno, estamos todavía en un proceso, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que, por ejemplo, ¿no?, en el debate por ahí, ¿no?, de lo que traía Martín también, ¿no?, en su trabajo, ¿no?, yo pensaba, bueno, en términos de la Ley 23737, ¿no?, las discusiones en relación a que todavía tenemos la rémora, ¿no?, de esa ley, ¿no?, y su contradicción respecto a la Ley 26657, que es la Ley de Salud Mental. Bueno, sí. Sí. Es para vos, sí, es una mía. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Guerrero. Soy psicólogo social, bueno, especialista en políticas públicas, acompañante terapéutico. ¿Quién? Sí, no te escuché. Mi nombre es Fernando Guerrero, trabajo en Puente Esperanza, es una asociación, y aparte de ser psicólogo social, soy especialista en políticas públicas. La pregunta que me surge, recién escuchaba una frase que dijo ayer Edith, no pude estar en su presentación, que para acompañar a una persona que está en una situación de angustia, hay que como pararse en el lugar del no saber. No sé si está bien la frase, me impactó la historia de Juana, bueno, la primera exposición que me encantó, muy clara sobre el tema de esos debates, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo estamos hoy con el tema de los discursos y de las praxis en cuanto a la atención? Y cómo llegan los pacientes, por ejemplo en el caso de Rosario, que es una zona caliente, cómo llegan a la consulta, entendiendo que la persona que llega a una situación de consumo está atravesando o una situación de dolor o de soledad o de crisis o de quiebre o de falta de proyecto de vida, bueno. Entonces, ¿cómo ven ustedes que llegan los pacientes, por un lado, a la consulta y por otro lado, qué porcentaje ven de mejora, en la atención que ustedes dan en cuanto a los pacientes? Es decir, ¿cuántos pacientes son rehabilitados? Hoy veíamos el caso de Juana, por ejemplo, que abandonó el tratamiento, ¿no es cierto? Lo cual debe producir una gran angustia. Bueno, es un poco eso, la inquietud, ¿no? De tener más herramientas para aportar nuestro granito de arena para aquellos que están sufriendo. Muchas gracias. ¿A quién va dirigida esa pregunta? De los expositores. Sí. Bueno, muchas gracias por el comentario. Ahí yo creo que hay otro punto, me parece muy complejo esto de la respuesta por el porcentaje de mejora. Creo que, no sé, capaz que los compañeros pueden tener alguna respuesta más certera. Creo que hay otro punto de debate interesante que tiene que ver con los indicadores en relación a la efectividad, entre muchas comillas, de los tratamientos, que tiene que ver con qué estamos buscando, ¿sí? Lo digo desde el lugar, desde la investigación, no desde la intervención y la asistencia, pero me parece que se podría también considerar y contemplar esto. Digo, bueno, ¿cuándo estamos considerando que una intervención es exitosa? Cuando la persona deja de consumir por completo, ¿cuánto tiempo
tiene que pasar sin recaídas, sin volver a consumir, cuando la persona reemplaza una sustancia más nociva por otra menos nociva, es decir, alguien que viene con un consumo intensivo de pasta base y lo reemplaza por el consumo de cocaína, por el consumo de marihuana, lo podemos considerar exitoso. En algunos dispositivos sí, en otros dirán que no, forma parte también de esta heterogeneidad dentro del campo. Una persona que reanuda sus estudios, que consigue un trabajo, que tiene algún tipo de revinculación familiar, más allá de que transitoriamente no tenga una disminución en el consumo, lo podemos considerar como un indicador de éxito de ese tratamiento. Digo, también hay un debate en relación a eso que nos llevaría un montón de días y un montón de jornadas, pero que creo que forma parte de esta heterogeneidad también de la que hablábamos en relación al campo. Bueno. Gracias, Martín. ¿Alguien más? Buenas tardes. No, un comentario pequeño, quizás en virtud de desglosar esto de abandono de tratamiento y concatenarlo con lo que comentó la compañera. Me parece que abandono de tratamiento es un término que parte de nosotros, quizás es una lectura sesgada, teórica, y entendemos que los procesos de salud forman parte de la vida de las personas y sus itinerarios terapéuticos, su trayecto de vida, y que una persona discontinúe una modalidad de intervención, como puede ser una internación voluntaria, no la podemos leer y no debemos leerla como un abandono de tratamiento, independientemente de lo que puede producir en nosotros subjetivamente una modalidad que estaba siendo propuesta o tenía más o menor respuesta clínica bajo nuestra propia lupa. Porque si no, estamos repitiendo también un modelo de alguna manera asilar. Estamos considerando que una revocación de un tratamiento voluntario es un abandono de tratamiento. Pensaría que eso lo tenemos que ver más macroscópicamente, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al fin de esta mesa. Agradezco muchísimo los comentarios, la participación de todos aquellos que han expuesto y verdaderamente, a donde apuntan esta mesa también, ¿no? Creo que lo importante es precisamente desde dónde nos paramos, desde qué paradigma, desde qué marcos conceptuales para poder leer los fenómenos. De allí, justamente, voy a parafrasear a Sylvie Poulichet, que decía que ella decía toxicomanía, pero vamos a decir, un consumo problemático es una respuesta que varía según la pregunta que se le dirija. Bueno, gracias a todos y bueno, los invito para el cierre de esta jornada, ¿no? Que se va a realizar justamente acá, en este salón. Muchas gracias. Hola. Hola. Una aclaración. Gracias a todos los panelistas, gracias Silvia, gracias a ustedes por quedarse. Les invitamos al cierre de las jornadas, que va a ser a las 14, a las 16 horas, puntual, pero va a ser en el Auditorio Zacayán y vamos a contar con la presencia de la Ministra de Salud, Carla Bisotti, así que, bueno, los invitamos que se queden. Se va a pasar acá también, pero podemos ir todos para el Zacayán también. Gracias.